Hola a todos, hoy nos encontramos con la archivista Soreji Ramírez Franco, quien es egresada de la Universidad de Antioquia, también es especialista en gerencia de proyectos con una experiencia de 12 años en procesos de gestión documental en el sector de transporte, de salud y de educación, tanto públicos como privados. Desde hace 2 años, Soreji está laborando para una empresa del sector privado, donde, entre otras cosas, ha estado vinculada con el proceso de facturación electrónica. Entonces, hoy ella muy amablemente nos va a compartir como parte de su experiencia y reflexiones como archivista en el tema de facturación electrónica, gestión documental y transparencia, como articulando estos tres conceptos. Entonces, nuevamente, bienvenida sobre a este espacio. Yo estoy muy feliz que estés acá, que puedas compartir todo lo que has aprendido durante estos años, porque sé que muchos archivistas se pueden estar enfrentando en estos momentos también a ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Listo, no, Neji, muchas gracias por el espacio. Yo creo que es un espacio que para todos ha sido bueno, esos videos, queremos aprender, aprendimos, y pues este espacio para todos, obviamente para compartir esa experiencia, pronto ese contexto también que nosotros tenemos de qué es la facturación electrónica. Yo recuerdo mucho en mi universidad cuando estaba en clases, una vez nos dieron un poquitico de eso y yo era como, ¿eso qué será? Y cuando ya estoy acá en este mundo, pues ya uno lo empieza a ver, ay, güey, esto es súper loco, tiene muchísimos, digamos que hay muchas formas de visualizar como esa información que se genera. Entonces me ha parecido como muy, muy bacano. Entonces ahí vamos Que y no me ha es parecido interesante. que no es algo tan alejado de lo que nosotros hacemos. Entonces, comencemos también como para contextualizar un poco a nuestra audiencia, teniendo en cuenta que no son solamente Colombia, ¿qué se define como facturación electrónica en Colombia? ¿Cierto? ¿Por qué estamos facturando electrónicamente? Por ejemplo, pues en general, ¿qué es la facturación electrónica? Bueno, la facturación electrónica, digamos que viene y nace desde la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, que puede en otros países obviamente puede hacer las veces como del ente recaudador de los impuestos a nivel nacional. Y esa facturación electrónica, a partir del 2015 más o menos empezamos a conversar, bueno, vamos a estandarizar la forma en que las empresas, tanto públicas como privadas, pues van a entregar la todos sus proveedores, cómo van a recibir la facturación. Entonces, a partir del 2015, la DIAN empieza como a hacer algunos proyectos, ¿cierto? Y ya a reglamentarlos. Ya en 2018, digamos que los grandes contribuyentes tenían que adherirse a ese contexto nuevo de la facturación electrónica, cómo íbamos a recibir la factura electrónica. Digamos que con esos 12 años de experiencia, creo que algunos también nos tocó que entonces llegaba la factura a la recepción, yo la recibía y le aplicaba un sellito y de ahí para allá empezaba como todo ese trámite. Hoy ese sellito no existe físico, sino que lo que existe es un proceso desde el correo electrónico, cómo me lo envían. Y ahí fue donde nos pusieron unos retos súper grandes, porque llegaba la factura electrónica y entonces, bueno, llegaba y entonces ya la vamos a imprimir para gestionarla. No, ya no la vamos a imprimir para gestionarla, porque pues es un documento electrónico y está compuesto por dos, digamos que dos factores. Ese XML, que es la información, todos los datos de la factura, y esa representación gráfica, que finalmente la representación gráfica, si no coincide con el XML, pues eso no conversa, no va a estar como alineado a esas necesidades que la DIAN quiere, pues o que digamos planteó ahí. Entonces la DIAN decía, no, vamos a tener un XML que va a tener esa estructura y ese trabajo tan chévere que me parece porque es estandarizar y todos como archivistas sabemos que la estandarización de la producción documental es muy compleja y la DIAN se da esa tarea de vamos a estandarizar a nivel nacional, o sea, todos lo vamos a hacer así y a mí me parece eso como un tema muy, muy bacano y a mí me ha parecido muy ganador para los procesos, pues también pensándoselo desde nación, o sea, como un país articula todo su recurso, lo articula desde la producción documental. Estamos hablando que hacemos parte de la producción documental del recurso, porque ahí es cuando la DIAN dice, esto es lo que está generando una empresa, esto es lo que le están cobrando, y se moviliza como todo eso. Entonces, me parece que esa estandarización, pues, como de la producción, ¿cierto? Que la estandarizamos, pero esa generación también de esos documentos, que fue un proyecto, claro, obviamente fue largo, miremos si se puede, no se puede, cómo vamos a articular, quiénes van a ser los articuladores de que esa información pues sí se pueda gestionar y que nosotros somos los usuarios finales, donde llega el documento electrónico y que ya nosotros tenemos que poner acá a conversar a toda la compañía, o sea, las compañías se tienen que poner a conversar cómo vamos a gestionar esa información. Entonces la vamos a seguir imprimiendo y ahí es donde está el reto del archivista. No,
No la vamos a imprimir más, vamos a buscar estrategias y vamos a buscar modelos donde nosotros podamos decir los documentos se van a gestionar de manera electrónica. Creo que eso es Y como para complementar un poco el contexto, también es algo que, digamos, que aplica a todas las instituciones, empresas, a los dos sectores, público, privado. No importa si la empresa es mediana, pequeña o grande, no importa a qué sector, digamos, que perfecto. pertenece, ¿cierto? Transporte, salud, lo que sea. Entonces, hay un reto, lo que tú decías, es un reto muy importante porque realmente es que todo el Estado colombiano se tiene que montar en este proyecto. Entonces, ahí viene como una segunda pregunta y es, ¿cómo articulamos? Ya has dado unas pistas, ¿cómo articular esto con la gestión documental? Porque todo lo que tenga que ver con información, pues tiene que ver con gestión documental y por lo tanto a nosotros nos impactan las empresas. No importa, repito, a qué tipo de empresa trabajemos. ¿Cuál es nuestra labor o nuestra responsabilidad ahí? Digamos que cuál es el alcance de lo que nosotros podemos intervenir con relación a nuestra profesión y a este nuevo proceso. Entonces, ahí eso es muy importante. Bueno, lo primero es que vamos a pasar entonces a la automatización de procesos de gestión documental, ¿cierto? Y esa automatización de procesos de gestión documental nacen desde esa construcción. Hago la recepción del documento, voy a hacer la gestión y trámite de ese documento, ¿cierto? Voy a tramitar todo ese documento, cómo me llega. Entonces, como archivistas tenemos ya que pensar, no que solamente lo vamos a recibir y de ahí para allá, eso finalizó para nosotros, sino que se va a articular en la recepción de ese documento, en automatizar para que ese documento llegue a un responsable, ese responsable apruebe esa factura, lo que antes era una firma, lo que antes era, ahora lo vamos a remitir a un software o vamos a buscar estrategias que nos permitan gestionarlos de manera electrónica. Cargamos como esa información de manera electrónica. El archivista entonces ya está desde la recepción, la gestión y trámite de ese documento, ¿cierto? Vamos a estar ahí en esa gestión y trámite del documento. El trámite del documento va a estar ahí. Y digamos que ese reto para nosotros, que a mí me ha parecido muy ganador, es que esa factura se vincule a un egreso, que ese egreso también es un documento, ¿cierto? Un documento contable obligatorio por los libros contables y que ya tenemos una normativa que nos dice cuánto tiempo lo vamos a conservar. Entonces ahí se sale como, es que a mí en la empresa me dicen que yo solamente recepciono el documento, pero no, tú no solamente lo vas a recepcionar, tú vas a gestionar todo ese trámite. Y no significa que yo como archivista tengo que ir a pasarme por todas las oficinas a entregar el documento, sino que hoy como archivista yo voy a sentarme con todas las partes de la organización, les voy a decir, bueno, vamos a tener esta factura, vamos a llegar desde este punto, usted va a gestionar este paso, ¿cierto? Y que creo, Neji, que también que en algún momento tuviste experiencia. Sabes que no puede ir lineal lo que pasa con algo, ¿cierto? Si la factura sí la van a recibir, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a decir que no? ¿Cómo vamos a parametrizar eso? Y yo creo que muchas veces los archivistas somos los que sabemos, ah, eso lo tramita esta persona y posterior eso lo hace tal persona. Y esa, digamos que esa curiosidad y esa indagación pues nos permite tener como esos responsables y como archivistas darle como ese trámite a los documentos que tenemos para ya finalmente tener la disponibilidad de esa información y dar como una valoración del tiempo de custodia que vamos a tener de esos documentos. Para mí eso es demasiado ganador y nosotros como archivistas pues nos articulamos en la automatización, en esas parametrizaciones y finalmente también de una u otra forma el archivista es quien aporta un plus muy ganador y es entendiendo que son documentos y que porque sean documentos electrónicos o es un documento que está desde el computador, no vamos a tener que estar involucrados, no, muy por el contrario, esos documentos electrónicos son los que más nos necesitan porque la idea es que no se desarticule. Ah, bueno, la factura por allí y entonces todos los soportes de la factura donde quedaron, porque finalmente cuando estamos hablando de un tema contable, pues se necesita que tengamos un expediente, ¿cierto? Va a ser simple porque pues es un comprobante de egreso, pero vamos a tener que tener esa información ahí consolidada. Entonces muchas veces estamos como, no es solamente la factura, no hay que entender que la factura lleva un proceso interno de la compañía muy grande que lo articulamos desde la gestión documental y que logramos tener entonces expedientes y documentos organizados en los software de gestión documental. O si no tengo un software de gestión, ¿qué hago? Uso la nube. Si no tengo la nube, uso la carpetica que tenga en mi equipo, pero que yo tenga ahí claridad de que esa factura hoy la ingresó a mi compañía, la pagamos y tengo un soporte que evidencia que hicimos como todo el trámite de ese documento. Entonces creo que esa estandarización que se da
Así que el archivista debe estar vinculado todo el tiempo a esos procesos y a mí eso me parece demasiado ganador, porque ahí ya nos vamos a vincular a todos esos procesos de la compañía y empieza uno a entender qué pasa si vamos por el lado positivo de la factura, que todo el mundo la va a aprobar, cuando no se va a aprobar, cómo lo vamos a hacer. Y adicional, Neji, con el tema de la estandarización que obviamente ya la DIAN propone, nosotros como archivistas somos los que sabemos cómo recibimos el documento. A mí, yo no sé si será, sé que muchos dirán, "Ay, la DIAN", pero para mí la DIAN ha sido una, o es una institución que le ha puesto mucho cariñito como a ese proceso colombiano de estandarizar cosas, de que todo pues pueda como visualizarse de una manera fácil. Como ciudadanos yo puedo acceder y validar si una factura efectivamente me la emitieron, si está con mis datos, ¿cierto? Entonces, la DIAN viene como logrando estandarizar y esa estandarización llega a esa menor esfera que es cada compañía, ¿cierto? Así sea la compañía, lo que tú decías, o sea, no importa el sector, la compañía que exista, una pyme, entonces ya genera su facturación electrónica de acuerdo, pues obviamente unos VTs y no vamos a hablar de eso porque pues no somos contadores, pero entonces cuando se genera esa facturación electrónica, la DIAN ya está dando como una trazabilidad y cuando yo como archivista entonces llego a un espacio, yo sé que es que ahí nos están llegando un montón de facturas. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, ¿qué vamos a hacer? Vea, la factura llega con este asunto. La factura, si la factura está bien emitida, debe estar generada en esta plataforma de la DIAN. Y digamos que ya nosotros también podemos visualizar y identificar como todo lo que en el sistema nosotros podemos revisar, porque con los asuntos del correo uno también puede lograr parametrizar muchas cosas con un Excel, por ejemplo. Entonces tengo la información en el Excel y cómo puedo yo acceder como a esos datos específicos, tener la data de mis proveedores, que también hablamos entonces ya de los datos específicos, porque es importante entonces que el archivista esté ahí, porque estás recepcionando la información y estás teniendo toda la data de lo que finalmente a la compañía le está llegando. Entonces me parece muy relevante y obviamente ese archivista desde esa estandarización y la automatización, todos los que somos ya graduaditos hace rato, recordamos cuando nos decían, bueno, hay que automatizar procesos, ¿cómo lo vas a hacer? Y hoy la DIAN ya nos dio, bueno, mira, esto y tienes esa posibilidad, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? Y que los recursos, pues ahora no son tan limitados y que tenemos muchos recursos, digamos que desde la nube, donde nosotros podemos como parametrizar pues cierta información. Entonces, si mi empresa es pequeña, donde yo estoy, listo, ahí puedo gestionarlo de una manera u otra. Y lo otro también, muy importante, y para mí esto es vital, es cuando uno como archivista, pues uno ya entiende cómo funciona. Yo creo que todos siempre tenemos el contacto de un amigo, ¿cierto? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces empezamos en ese voz a voz, en esa, ¿cómo logramos esto? Y ahí yo creo que también se articula Neji muchísimo con todo ese tema de la facturación electrónica, que yo creo que también para todos ha sido cómo lo hicieron, cómo lo lograron, y ahí tenemos entonces como esa gestión también de la información por parte de los archivistas y de compartir como lo que nosotros estamos desarrollando en los entornos, y que este espacio para mí es súper ganador. Por lo mismo, porque todos siempre tenemos dudas y usted cómo lo hizo. Entonces las puertas siempre están abiertas para cómo lo estamos haciendo y uno siempre tiene a otro que es el que te dice cómo lo están logrando, cómo se hace la parametrización, pero eso es muy importante porque uno logra entender que somos, digamos que somos transversales a todas las áreas de la compañía o de los espacios donde estemos, porque no existe ni en el sector público ni en el sector privado algo que no genere una factura, ¿cierto? Un servicio, una factura. Entonces, en los dos sectores está muy vinculado como ese proceso. Creo que lo conversábamos en otro espacio y es muchas veces como archivistas también hay un temor a tener como ese proceso, ay, esas facturas, si llegó, si se venció el mes, si no la radicamos, si no quedó dentro de los meses que era la gestión. Entonces muchas veces desligamos ese proceso de facturación y ese proceso de recepción de facturas del área de gestión documental. Y yo creo que cuando se desliga eso, también nosotros podemos estarnos desligando de conocer la funcionalidad, porque entonces ya estamos dejando esa producción documental, esa recepción documental en otro espacio. ¿Y qué pasa cuando no estamos desde la recepción? Que finalmente, cuando tienen que unificar el expediente, que va a ser una factura, un egreso y un soporte de pago, ¿a quienes buscan?
A los archivistas. a los archivistas. Y entonces empieza uno, ¿y dónde estaba esta información? ¿Y dónde está esta? Y empiezas a articular, pero ya en un plano diferente. Entonces la idea es que estemos articulando los procesos desde que nace o desde esa recepción y no posterior por allá, pues digamos que salvándonos o ya corrigiendo como ciertas solicitudes. Entonces ahí está, para mí es muy, muy ganador como todo eso. Claro, y digamos que para complementar un poco todo lo que estabas diciendo, porque realmente digamos que hablaste de todas los escenarios donde nosotros podemos actuar, ¿cierto? Como archivistas, es importante, pues para quienes no saben, sobre me está reemplazando en la empresa donde yo antes trabajaba y en el 2018 que yo llegué, este proceso no existía para nada, apenas la DIAN, como tú dijiste, pues en el 2018 ya estaba obligando a los grandes contribuyentes a que no solo produjeran facturas electrónicas, que eso es otro proceso muy importante, sino que además las recibieran, ¿cierto? Y lo que tú decías, ese cambio de chip, porque es como que, ok, todo lo recibíamos físico y la factura andaba físicamente por los responsables que autorizaban el gasto y se quedaba en el egreso, el expediente completo, y al área del archivo, pues le llegaba era el expediente del egreso completico en la carpetica de los consecutivos de egresos y punto como unidades complejas, ¿cierto? Pero resulta que el archivista allí lo que hacía era digitalizar esto, subirlo a un almacenamiento, a un software de almacenamiento, que luego iba a ser para la consulta, que cualquier persona buscaba con número de comprobante de egreso y traía todo el expediente. ¿Qué pasa con facturación electrónica? Muchas de estas cosas cambian porque es como ya tenemos que recibir una factura y reconocer que el original y el válido es el XML, que el PDF es solamente una representación gráfica para que ante los Ujú. ojos humanos nosotros podamos como rápidamente identificar así es el proveedor, tiene el mismo loguito, el número de factura y no sé qué, pero realmente lo válido son los datos que van en el XML. Entonces es yo Exactamente. como garantizo, yo como archivista soy el que tengo, digamos que esos parámetros súper claros en mi cabeza por mi profesión y cómo le digo a la entidad, ok, este es el documento válido y tenemos que garantizar que esos datos que se van a extraer de ese XML se sigan conservando. Que si más adelante pasa algo, eso es con lo que usted le tiene que responder a los entes de control. No va a servir el PDF impreso menos, pues, como formato papel menos. Entonces es Total. como que listo. Cuando yo llegué, por ejemplo, lo que comenzamos a hacer es buscar proveedores que estuvieran ya trabajando con ese tema de recepción de facturación electrónica y era muy complejo porque en esa fecha apenas, digamos que se estaba Estaba surgiendo. comenzando a conocer qué era esto y apenas los grandes contribuyentes estaban facturando electrónicamente, y eso que pues no todos. Entonces, fue un proceso de, ok, no todas las facturas que vamos a recibir son electrónicas, pero si hay un alto volumen, pero igual las tenemos que tramitar. Entonces era como, ¿cuáles se siguen recibiendo físicas? ¿Cuáles se van a seguir recibiendo electrónicas? Y eso va a ir aumentando. ¿Y cuáles se reciben escaneadas? Porque habían facturas que mandaban escaneadas, sobre todo en la pandemia, que pues era, digamos que el medio para poder hacer que llegaran esas facturas a la empresa. Entonces era un software que permitiera radicar facturas manualmente para esas que llegaban en un PDF escaneadas o físicas y las digitalizaba alguien y también que las recibiera automáticamente leyendo unos datos del XML, que como tú lo decías ahorita, fantabuloso porque hay una estructura definida por la DIAN donde se tienen que ajustar a eso, entonces ahí no es uno acomodándose a diferentes proveedores, sino que esta es la estructura, estos son los tags, esto es lo que se tiene que cumplir, los campos son, este es numérico, este es alfanumérico, este es alfabético, este es, etcétera. Entonces, parametrizar un sistema con eso. Y la empresa donde nosotras, donde yo trabajé y tú trabajas, digamos que fue una de las primeras empresas probablemente que comenzó al menos con el proveedor de software que teníamos a diseñar también todo esto y lo que tú decías, no es solamente la recepción, eso es el primer paso. Pero de ahí para allá es qué pasaba con la factura física cuando todo era físico. Ah, es que iba fulanito, Pepito la firmaba, generaba otro soporte, un formato de tal cosa, luego imprimía esto. Listo, ¿cómo hacemos para convertir eso? Aprovechando que ya tenemos un software para tramitar la factura, pues convirtamos eso en un workflow, ¿cierto? Un flujo de trabajo, pues electrónico. Entonces, lo que tú decías, importantísimo, conocer el proceso, la compañía, quiénes autorizan, ahí viene un tema de tablas de control de acceso, quiénes pueden acceder a esos Ujú. documentos, un tema de gestión y trámite, quiénes son los responsables de decir sí o decir no o poner un sello electrónico, por ejemplo, porque habían todas esas opciones que nos ofrecía el software.
Y en la medida que se van generando documentos, en qué soporte se van a generar, en qué formatos, perdón, va a ser un Excel, va a ser un PDF, va a ser un PowerPoint, va a ser qué otro tipo, y se van a ir agregando a ese expediente de ese flujo, que es el pago a proveedores, que termina en un comprobante de egreso como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que participar en todo ese proceso y que ya gestión documental o el área de archivo no le iba a llegar el paquete físico, sino que le iba a llegar lo único físico que se haya generado de cada egreso, que pudo haber sido nada, porque hasta el pago fue electrónico, o pudo Ujú. haber sido el pago porque fue por cheque, pues que eso tendía a desaparecer también por la ley de bancarización y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también nos cambian otros como archivistas, venga, ya no voy a recibir el consecutivo de los comprobantes de egreso, todos, y los voy a digitalizar en un solo paquete, sino que voy a recibir documentos híbridos, porque es algunos Ujú. físicos, algunos electrónicos, otros van a ser por el sistema, quiénes van a Los participar. vinculo. Entonces, lo que tú dijiste, archivista desde el inicio en la radicación, archivista en el final, en ya la disposición final de esos documentos, en el software de almacenamiento, garantizar acceso a la información, pero ya pasó por todo un flujo. Y eso se replica en otros procesos de la compañía, ¿cierto? Ese es uno y que por ser a nivel nacional, digamos que obligó o está obligando a muchas empresas a hacerlo. Pero también el área de gestión documental pudo tomar otra decisión y decir, eso no me compete, eso es solamente contabilidad, eso es la DIAN, eso no tiene nada que ver conmigo, y simplemente alejarse, ¿cierto? Exacto, y llegaríamos a ese punto final donde pues el archivista es la persona que digitaliza y que no está desde el proceso, desde la generación como de los documentos y pues esa disposición final. Y adicional ese reto de poder también decir, vamos a recibirlo electrónico, el tema del espacio físico que va a disminuir, cómo vamos a hacer que esa disminución de ese espacio físico, cómo la vamos a aprovechar, el tema digital, entonces la conservación digital, lo que decías, Neji, súper importante, el control de acceso, quién tiene acceso a esa información. Entonces, si nosotros nos quedamos con el soporte acá, pues luego, ay, es que me están haciendo una consulta y yo creo que estamos en una era donde como profesionales de la información, la idea es que nuestros usuarios accedan a la información, no necesiten tocar una puerta, enviar un correo, sino que la información esté disponible y para mí la disponibilidad de la información es muy ganadora. La semana pasada estábamos haciendo como un ejercicio donde decíamos, vamos a validar el tema de consultas, ¿cuántas consultas tenemos? Entonces decíamos, no, que yo consultas, a nosotros no nos escriben, a nosotros no nos preguntan y aprovechamos las herramientas que tenía el software y tenemos un montón de consultas. Uno dice, o sea, es que no es solamente esa consulta que el usuario te tiene que preguntar a ti, sino que la consulta es consultar esa información disponible, que preguntarle a alguien, ¿puedo acceder a esto? ¿Dónde está esta información? Porque nos pasa y en algunas compañías, entonces los archivistas, mándame un correo y mañana le envío la información. Es que muchas veces yo necesito la información ya. O sea, y entonces, ay, es que todo tiene que ser rápido. Pues sí, la mayoría de las veces estamos en un mundo donde todo va demasiado rápido. Entonces sí, no nos generemos como la ansiedad o la preocupación de lo que necesita la otra persona, sino que simplemente dejémosle ahí la disponibilidad de la información y esa disponibilidad de la información solamente se logra cuando nosotros tenemos ese proceso tan estructurado y logramos que el usuario final pueda consultarlo de una manera automática en cualquier espacio, si está conectado digamos que a la red corporativa, entonces ahí ya lo podemos hacer. Entonces para mí todo ese proceso donde yo siempre he dicho, no nos podemos desligar de las necesidades puntuales de los procesos. Entonces, pues si lo necesita, que me espere. No, vení, o sea, vamos, ¿cómo lo vamos a hacer para que para ellos sea fácil y para nosotros también? Pero para que ellos sea fácil, cuando uno se sienta lógicamente, cuando uno va a hacer un cambio en algún proceso, si ya hoy alguno de ustedes, no es que todavía me la hacen imprimir, ese cambio va a ser un poco complejo, pero es un cambio que se tiene que ir dando paulatinamente. Si ustedes identificaron que lo que más radican son X facturas, diga, vamos a empezar con este proveedor solamente, como para ir también soltando porque entendemos que en muchas partes todavía hay alguien que quiere ver el físico, pero la idea es que nosotros le digamos, es que ese físico no es relevante, ese físico no tiene cierta validez y adicional porque la DIAN también llegó y dijo, no, usted me va a confirmar si recibió o no recibió la factura. Y ahí nos pone entonces todo el tema de los eventos. Eventos, título, valor, que ya le da todo el nombre para decir, esa factura se la va a poder reclamar ante un ente judicial. Entonces, eventos, título, valor. Ese sellito que nosotros teníamos, sellito, ya es un cliccito
donde yo le digo, recibí la factura. Luego que le digo la factura, le digo, la voy a aceptar, o sea, la acepto, se la pago. No la voy a aceptar y se la rechazo. Y eso, ¿para qué lo tenemos? Lo tenemos la compañía para identificar lo que nosotros ya finalmente sí pagamos. Que la DIAN que dijo, usted me dice, yo se lo voy a hacer, usted se lo va a poder descontar de sus gastos, ¿cierto? Si no, pues entonces no se lo va a poder descontar. Entonces empieza a articularse como todo el proceso y a mí eso me parece que nosotros como archivistas no nos podemos desligar de esos procesos, porque si bien a hoy quien se estandarizó y decidió que todo este proceso, que estamos hablando de casi 10 años de venir buscando una estandarización, también vamos a pensar que van a haber otras entidades donde también se van a estandarizar y esa producción documental, entonces nosotros tenemos que ir ganando esos terrenos de la producción electrónica porque la gestión documental se está transformando, nos estamos transformando del físico al digital, al electrónico, y nosotros tenemos que llegar a esa transformación capacitados, y esa capacitación no es que yo tengo que saber de sistemas todos, yo tengo que saber programar, no, esa capacitación, esa capacidad de poder tener la curiosidad de preguntar cómo se hace, dónde está, cómo me puedo involucrar, y que no nos desliguen de procesos en las compañías, porque finalmente el área de gestión documental es donde va a reposar la información y donde nosotros vamos a poder identificar cómo van a llegar los documentos y cómo lo vamos a estandarizar, porque no va a ser lo mismo cuando ya tenemos tablas de retención documental que nos desliguen, entonces la factura, que era un tipo documental, a ellos les dio por decirle soporte. Y entonces eso no va a conversar. O sea, tenemos que empezar a conversar porque todos nuestros instrumentos archivísticos tienen que hablarse desde la producción, desde la generación de los documentos en las organizaciones, la gestión de trámite. Entonces ahí es como nos vinculamos nosotros a ese proceso, pero es también ese punto de curiosidad, cómo se hace, dónde lo hacen, y para nosotros pues eso puede ser como muy interesante. Y como listo, digamos que esta segunda pregunta está muy enfocada al tema de gestión documental y es muy interna, ¿cierto? Es muy interna. Quiero resaltar el tema de acceso a la información, que tú lo mencionabas también como disponibilidad, y es que esa es la finalidad de nosotros. O sea, yo le digo a los estudiantes, para eso estudiamos, para garantizar el acceso oportuno a la información. O sea, todo Total. lo que hacemos en una empresa tiene que llevar a eso. Si usted le está invirtiendo mucha plata, muchos recursos, mucho lo que sea, a algo que no va a garantizar el acceso oportuno a la información, está perdiendo el tiempo. Y lo que tú decías de que las consultas físicas, presenciales, realmente quitan mucho tiempo. Yo puedo usar ese tiempo como archivista, como área para mejorar otros procesos, hacer otras cosas y que ellos consulten solitos, 24/7, obviamente con los parámetros pues, de seguridad que tenga la empresa, pero que puedan consultar solitos y que yo también tenga el mecanismo que tú mencionabas para hacerle seguimiento a eso y saber, venga, realmente todo lo que nosotros hacemos, alguien sí lo está usando, porque la usabilidad también de esa información que esté allí. Y eso lo va a conectar con otra cosa que es con datos. Es que también, digamos que con todo este tema de la DIAN en Colombia, a nosotros como archivistas, yo todo lo veo como el vaso medio lleno, lo veo como una oportunidad. Y es que también es la posibilidad de gestionar datos, no solo documentos. Entonces las personas no solo acceden a documentos, acceden a los datos y esos datos se convierten o sea, si se hacen unas buenas lecturas y análisis de esos datos, eso puede dar información con inmediatez, sobre todo para la alta gerencia que quiere las cosas ya. Y a mí me consta, sobre todo en esa empresa, que los gerentes y pues presidente y todos son de una generación, yo creo que de nuestra generación, quieren las cosas verlas inmediatamente a un clic desde el celular, desde el computador. Entonces también es muy visual y muy ganador que ya no se enteren al final del proceso de que si quieren consultar información y si alguien la va a poner en un Excel para poderla, no sé, mirar, sino que la puedan ver en tiempo real. En Total. tiempo real, ¿en qué parte del proceso está la factura? Ya se pagó, ya salió de compra, ya, bla, bla, bla. ¿Dónde se está quedando? ¿Cuántos días se está quedando allí? ¿Cuántas facturas tenemos de este proveedor? O sea, por los datos que se quieran hacer un análisis dependiendo porque cada uno va a tener intereses distintos. Los usuarios de la información pueden tener intereses distintos. Algunos quieren Total. hacerlo por proveedor, otro por cantidad de cuánto se ha pagado mensual, cuánto se ha tramitado. O sea, pueden ser muchísimas cosas, ¿cierto? Y hablaste de un tema de capacitación que también es muy importante porque obviamente esto cambia lo que por muchos años hemos hecho en Colombia, muy manual,
y cambia para todos, cambia tanto para el proveedor que le toca emitirle una factura electrónica y que le toca confiar también en un tercero que le está generando esas facturas y se las está almacenando, y también para quienes la reciben, es que ya no vas a recibir el papel para firmar. O sea, ni vas a ver en tu oficina los documentos ahí acumulados para saber que tienes cosas por hacer. No, tú tienes que ingresar con un usuario y contraseña a una plataforma y ahí te va a aparecer lo que tengas. Entonces tenés que estar revisando la plataforma constantemente y ahí sí va a quedar el registro a qué horas y qué día usted lo recibió y cuántos días y horas usted lleva sin tramitarlo, ¿cierto? Entonces Ajá. es un tema cultural donde si yo estoy acostumbrada siempre a hacer todo muy manual, pues aquí ya me cambia el chip. Y el tema del archivista, allí, por ejemplo, la capacitación era constante. Se utilizan muchos mecanismos que quisiera como contaras un poquito de cuáles fueron son, porque sé que todavía probablemente, mecanismos de capacitación para que las personas entiendan cuál es su responsabilidad con el proceso, para que usen bien la herramienta, ¿cierto? Y bueno, ya nos hablará si hay instructivos, pues lo que se haya hecho, capacitaciones, como porque además es una empresa que funciona a nivel nacional, entonces el pago de un proveedor puede ser que lo apruebe alguien en una ciudad X y termine en la administrativa que está la sede principal en Medellín, por ejemplo. O sea, ¿cómo pasa ese proceso? Sí, y el tema de la capacitación, obviamente para los usuarios, entonces es, pues, venga, como usuario vamos a tener un cambio, un nuevo proceso, entonces lo que se hace es que, digamos que se expone primero una capacitación, esa capacitación presencial, virtual, como lo podamos tener dependiendo pues de la ciudad donde nos encontremos, se hace esa capacitación. Posterior se elaboran unos manuales de usuario, cómo el usuario debe intervenir, cómo el usuario está ahí. Adicional, entonces, como todo el tema de la comunicación en la compañía, de correos para que a todos les llegue la difusión, ¿cierto? Esa difusión de lo que se está realizando, cuáles son los roles de esas personas que están ahí interviniendo como en ese proceso. Y adicional, pues obviamente también siempre después de toda esa puesta en marcha, de toda esa generación de manuales instructivos, de esa capacitación, finalmente también tenemos un espacio de soporte. Para mí ha sido un tema bastante particular porque somos, digamos que soporte siempre está relacionado con TI, ¿cierto? Pero nosotros somos un área de administración de cuentas donde tenemos una persona que se encarga de soporte. Y esa persona que se encarga de soporte es, necesito poder almacenar esta información, tengo novedad con este documento electrónico, esta factura necesito visualizarla. Lo que hablabas, Neji, el tema de los datos que para nosotros es fundamental. Hoy generamos un reporte diario de las facturas que sí llegaron, las facturas con novedades, ¿cierto? Y que uno dice, bueno, pero es que eso, ¿cómo va con un archivista? Va con un archivista porque tenemos que responder el día que nos preguntan, esa factura no llegó. ¿Y qué pasó? Ah, sí, la factura no llegó porque esa factura tenía una novedad, es una novedad que está registrada en la DIAN y nosotros no podemos hacer absolutamente nada con eso y quedar como con esa trazabilidad. Entonces, capacitar al usuario para que le entienda desde ese proceso, cómo él interactúa con la herramienta, hasta cómo esa persona que está detrás de la herramienta que le está utilizando le puede asesorar. Entonces, ha sido, digamos que el proceso de capacitación es constante. Y eso usted no significa que porque hoy ya le explicó, ya esa persona entendió, 2 meses después, porque hay novedades que se presentan una sola vez. Cuando eso es todos los días, eso para ti se te vuelve algo súper práctico, tú ya lo sabes hacer. Pero hay novedades que se dan una sola vez, entonces a los 2 meses vuelve y se le da, recuerda que lo debes hacer de esta manera, ¿cierto? Y documentar como lo que esa persona debe realizar, que ahí es donde viene ese rol bien importante. Y es todas las novedades que se presentan, yo como las documento, yo como sé qué es lo que está pasando para tenerlo ahí. Entonces, la capacitación, la difusión y lógicamente pues como el control, ¿cierto? Ese seguimiento constante, porque ahí cuando nos vinculamos, entonces al hacer esa vinculación, ya no es que quedamos, ah, bueno, ya, sino un control constante, estamos ahí mirando y las herramientas siempre, y todos los procesos siempre tienden a mejorar, ¿cierto? Un proyecto inicia en A. Y uno dice que va a pasar a B y el proyecto termina en a Z, ¿cierto? Porque vamos por muchas líneas, pero no siempre inicia, hay un proceso donde está ese punto de partida inicial, tengo el punto de partida inicial y con ese punto de partida, pues ya uno sabe cómo lo despliega, pero ese control que se hace al finalizar también es importante porque es como cuando estamos recibiendo
las transferencias físicas en su momento, que uno empezaba, llegó. En este caso, es ese documento electrónico, yo tengo que validar que efectivamente se llegó. Claro, con lo que tú dices, el tema de la data. Es que yo ya con una data, yo ya sé que se generó esta información y que a mí me debe haber llegado esta información. Venga, aquí dice 100 y acá hay 80. ¿Dónde están los 20? Busco en la mitad de esa información, ¿dónde lo puedo encontrar? Entonces ahí también el archivista no puede quedarse desligado de esa necesidad puntual desde la capacitación y desde el control constante de lo que se está haciendo. Entonces tenemos un tema de gestión del conocimiento, tenemos un tema de soporte de usuarios, de hecho de creación de usuarios, pues se está, digamos que desarrollando específicamente un tema de soporte de usuarios con el software que esté encargado de, entre otros, del workflow pues de facturación electrónica. Entonces es como ese impacto que pudo haber tenido esto y también algo importante es que nos saca de esa concepción que probablemente los archivistas más viejitos teníamos cuando nos formaron, que el archivista era más desde la custodia, ¿cierto? Ujú. La conservación de documentos, entonces yo recibo aquí en Archivo Central, Archivo Histórico, los documentos, y si mucho participo en la recepción con la radicación, si mucho, pero no Eso. hago como digamos que mucha presencia en otros procesos, pero con esto nos obligan a vincularnos a todo y eso implica que debemos tener una comunicación interdisciplinaria, porque los de los otros procesos, en este caso que estamos hablando de facturación electrónica, pues son profesionales de otras áreas, de contabilidad, de finanzas, los responsables de aprobar cada servicio bien que se haya comprado en la compañía, pues pueden ser de procesos además muy distintos, porque va desde la autorización de la compra de café, de papelería, de un camión, de lo que sea, todo pasa por ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un reto o muchos retos muy importantes para nosotros como archivistas y es ver el vaso medio lleno. La DIAN nos está dando de alguna manera la posibilidad que nosotros innovemos en nuestra prestación de nuestros servicios a usuarios de información y que participemos en procesos donde ellos, digamos que a nivel nacional, están dando unos estándares muy claros sobre cómo se debe producir y recibir facturas electrónicas, o sea, específicamente ese tipo de documento, facturas electrónicas, que ya vemos que aplica para todos. Entonces, eso es de un tema de interés para todos los archivistas. Estoy hablando caso colombiano, no sé cómo está pues en otros países. Y ya pasemos a un tercer tema y último, como para cerrar esto, es que finalmente esto no solo impacta, a esto, digamos que la DIAN no hizo eso con el propósito de cada empresa, y tú lo has mencionado ya muy por encimita, pero vamos a profundizar, es cómo se vinculan todos esos datos, ¿cierto? Ujú. De todas las entidades que están generando, ¿para qué? No vamos a entrar aquí en detalles y juzgar si bla, 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 pero sí hay un propósito muy importante y eso que tiene que ver con transparencia. Y de hecho en estos días nos leíamos un documento de transparencia algorítmica que tiene que ver con esos datos que están ahí. Pero bueno, ¿cómo vinculamos todo eso que parece una cosita chiquita, pero realmente tiene un impacto muy grande? Claro, es que ahí, por eso muchos me dirán, ay, ¿cómo a la crear la DIAN? Pues cuando uno es un ciudadano, uno dice, ay, pues sí, te toca declarar, tienes que hacer un montón de cosas, pero finalmente todo esto que la DIAN está teniendo ahí claridad es para que ellos tengan esa data de la cantidad de transacciones que tiene una compañía, para que cuando ellos tengan que generar esas declaraciones tributarias, pues esos datos conversen, porque la información tiene que conversar versus lo que yo tengo reportado por todos sus clientes, por todos sus proveedores, lo que usted me reportó que vendió, lo que me reportaron que le vendieron, yo lo tengo que cruzar y si usted me dijo que usted su ganancia fue de X valor, pues eso tiene que coincidir y ahí hablamos de pues la transparencia, obviamente como entidad para reconocer lo que está ingresando al Estado desde el recurso económico, pero adicional a esa transparencia es exponer los documentos también de lo que está recibiendo entonces la DIAN en estos momentos, los recursos, y quiero validar si, yo creo que, no sé si lo conversamos, quiero validar si una factura efectivamente a mí me la emitieron y es una factura correcta. La DIAN no es una plataforma donde yo puedo buscar el CUFE, no, yo no voy y busco mi nombre ni nada de eso, sino que yo tengo un CUFE que es un código único de facturación electrónica, voy y busco y efectivamente a mí me va a salir esa información que es muy importante. Entonces a mí me sale todo eso y la transparencia y ese acceso a la información donde como empresas, pues digamos que constituidas vamos a contribuir a que el Estado tenga unos datos reales y concretos del ingreso que van a tener cada una de las compañías para que de una u otra manera pues ahí también se puedan hacer esas proyecciones de gastos y como toda esa información. Entonces creo que la DIAN
va apuntándole muchísimo, todo el mundo dice, no, pero es que nos quieren controlar, pero yo creo que también es importante, o sea, lo que no se controla, pues no se puede medir y lo que no se mide, pues finalmente tampoco se controla, entonces ahí no hay una forma de establecer como los recursos para el país. Y entendiendo también que la evasión es un tema complejo a nivel nacional y en el país, pues que esa evasión que hacen algunos contribuyentes, pues que la DIAN quiere controlar más esto, ¿cierto? A mí me informó este proveedor que usted recibió tanto, a mí me informó este cliente que usted recibió tanto y usted me está reportando tanto. Entonces ahí ese cruce de información. Y ese cruce de información que va a estar ligada toda la data a la información disponible para esas entidades públicas, en este caso, pues obviamente la DIAN. Ya, si nos vamos a abordar la DIAN con todos sus instrumentos archivísticos, lo desconozco, no lo sé, pero sé que vienen trabajando también en pues este proceso de facturación electrónica, que es digamos como su quehacer diario, pero adicional, entonces ellos también nos están permitiendo como ciudadanos, como empresas, pues acceder a lo que ya se encuentra ya expuesto. Entonces, también es ese tema de que una entidad pública vincula a todos los sectores públicos y privados y le está diciendo usted cómo está generando como todo lo que está recibiendo o finalmente usted qué cantidad de producto está vendiendo y así se hace como ese control. Y a mí me parece que eso es muy, muy, muy positivo para un país pues que viene en desarrollo, que necesitamos tener mayor acceso a como a la información real de lo que está pasando en un estado y que finalmente esto, si nosotros nos vamos por allá a la historia, entonces Carlos IV, el rey de los papeles, entonces que él tenía toda esa información, cuánto recogían en X población, ¿cierto? Que iban llevando esos datos, porque eso es importante para hablar del desarrollo. Y él lo hacía, lo tenía obviamente pues no electrónico, pero venimos en una historia donde la información, ¿cierto? Y tener disponibilidad del recurso es muy importante y la DIAN hace ese papel fundamental en Colombia y es, nosotros, este es el recurso que se recauda, esto es lo que nosotros vamos a poder gastar y ahí hay una nivelación para entender cómo funciona un país. Muchas veces todos decimos, "Ah, eso a mí no me impacta, a todos nos impacta cualquier proceso que se haga y sobre todo en este tema de facturación electrónica. Adicional, voy a, Neji, para mí muy importante, yo creo que me he vuelto un ser muy, muy cansón, pero para mí es, señor, me va a entregar facturación electrónica. Y yo como ciudadana he decidido que si no me entregan facturación electrónica, yo no voy a comprar en ese lugar, porque yo tengo que garantizar que el recurso llegue. Sí, cómo lo utilicen, para mí es transparente. La ciudadana soy yo, la que debe cumplir con el recurso, o sea, la que tiene que cumplir con su deber, soy yo como ciudadana. Entonces yo siempre soy, señor, usted me entrega facturación electrónica. Y hay muchos espacios donde no, no tenemos. Hay lugares donde uno dice, no, pues aquí no me van a dar esto en la mitad de la nada. Pero hay otros lugares donde uno dice, me estás cobrando X cantidad de dinero y no me estás dando una factura electrónica o no me estás recibiendo una transferencia. Yo ya a ese lugar, yo prefiero no volver, porque como ciudadana entiendo que eso tiene una afectación para cómo funciona mi país. Entonces, en eso también ya con el tema de conocer un poquito la facturación electrónica, yo soy de las que evangelizo a toda mi familia. Yo le doy factura electrónica porque me parece importante y creo que también eso viene siendo parte cuando somos archivistas. Bueno, ¿y cómo se hace esta información? ¿Cómo tenemos esta información? Y finalmente acá como archivistas ya desde ese rol social, venga, socialmente tenemos que ser conscientes que una empresa para estar constituida pues tiene que pagar ciertos recursos y no podemos permitir que ellos estén evadiendo, ¿cierto? Entonces yo siempre me cuestiono y digo, a ver, si no me entregaban la factura electrónica, fue un restaurante considerable y yo le pagarán nómina electrónica a sus colaboradores. Entonces ahí es donde ya empieza uno a jugar, que eso es un tema también que la DIAN te empieza a regular. Entonces para mí ha sido muy ganador y creo que es muy transparente ese proceso que la DIAN viene haciendo, Neji. Pues estás tocando muchos temas que ya, digamos que también tienen mucho que ver con uno como ciudadanos, la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, de hecho, pues además de cumplir con nuestros deberes, también de ser veedores ciudadanos y de ayudar con ese control, Ujú. digamos que social.
sobre todo en un país que históricamente nosotros nos hemos caracterizado mucho por evadir impuestos, a veces porque digamos que los recursos se han obtenido a través de fuentes poco confiables, ¿cierto? Para no entrar en los detalles. Y Sí, eso culturalmente, digamos que puede que algunas empresas que estén acostumbradas a no reportar los impuestos realmente de lo que se ganan y bueno, y todo esto les genere un poco de le genere mucho temor el tener que montarse en el bus de la facturación electrónica, pero bueno, yo creo que esto es un avance justamente pues como para Colombia. Esto reitera una vez la función social que tienen los archivos y el tema de que si yo tengo información visible y a la mano y soy transparente, pues puedo garantizar que efectivamente los derechos de los ciudadanos se puedan cumplir por parte pues del Estado, se le puedan garantizar a los ciudadanos por parte pues del Estado, del gobierno específicamente, y yo creo que ahí tenemos una labor todos, o sea, no solamente como archivistas, como profesional al interior de cada una de las empresas, también como ciudadanos, por ejemplo, con la labor que tú estás haciendo, y puede que eso nos tome mucho tiempo o no, pero que al menos uno también quede como con la sensación de que está poniendo su granito de arena como en lo que le corresponde. Sé que el control de quiénes, de qué se va a hacer listo. Una cosa es que las empresas públicas o privadas garanticen que sí estén pagando los impuestos debidos al Estado. Y otra cosa es ese gobierno, ¿cierto? Esos que nosotros elegimos o esos que se ganaron por méritos de estar ahí, pues que finalmente sí estén administrando muy bien esos recursos públicos, ujú, ¿cierto? Que eso también es otra cosa. Y justamente con los archivos también se puede demostrar que sí se están haciendo buenas gestiones. Entonces, de todo lo que sea que hablemos, todo llega al mismo punto y es a tener información disponible, transparente, para poder garantizar que sí se estén cumpliendo nuestros deberes y nuestros derechos, ¿cierto? Como ciudadanos total. colombianos. Y esto ayuda finalmente pues a construir país. Entonces comenzamos con un tema que aparentemente era un simple proceso administrativo, lo atravesamos por lo que significa para una empresa también tener esto implementado, lo que significa para nosotros como profesionales participar en estos procesos de implementación y terminamos ya en un marco mucho más grande, que es un marco social y pues es también la responsabilidad que nosotros tenemos y el propósito que tiene la DIAN y cómo nosotros construimos, ayudamos a construir Estado justamente desde nuestros roles, que no son necesariamente desde una entidad pública. Que a veces tenemos la idea, yo no soy una entidad pública, ¿eso en qué va a afectar o impactar positivamente la sociedad? No, es que yo desde lo que estoy haciendo así sea en la privada impacta. Entonces, realmente nuestra labor, nuestra profesión es una profesión social, indiscutiblemente. No sé si quieres Total. terminar con algo más sobre. No, Nelly, agradecerte por el espacio. Yo creo que queda ahí mucho tema y obviamente pues uno puede sentarse a conversar, sabes que soy bien apasionada. Creo que nos juntamos las dos a conversar y podemos pasar un día entero y es muy chévere porque yo creo en una palabra tan importante para un archivista, y es que un archivista tiene que ser apasionado por su proceso. Total. Cuando alguien me dice, yo estudio archivística porque me apasiona, yo digo yo, ya, lo contrato. Sí, total. Cierto, porque eso es muy ganador, porque cuando uno se apasiona por este tema, uno puede ver más allá y tener más curiosidad. Entonces, no, y estos espacios súper chéveres, muchas gracias por el espacio. Espero pues que la información que esté ahí les sirva, lo que hayamos hablado, lo que necesiten, también a la orden, pues, como cualquier consulta extra, con todo el gusto, pues, que se les pueda como ayudar, lo vamos a hacer. Así es. Entonces yo voy a dejar tus datos en la descripción de este video. Además, lo que dijiste de la DIAN, que si uno quiere comprobar si una factura sí pasó por la DIAN y no fue como una cosa inventada por un proveedor. Total. De hecho, pues a uno como persona natural, tú lo decías, le llegan a uno ya muchas facturas electrónicas de lo que compra, pues podamos hacer uso de la herramienta. También voy a dejar el enlace allí. Y Sore, nuevamente, muchísimas gracias por sacar el ratico, por compartir con todos nosotros esto. Yo sé que probablemente muchos colegas te vayan a contactar para preguntarte cosas porque es un tema que realmente es nuevo para nosotros, es un reto y una gran oportunidad, por supuesto. Entonces, me alegra propiciar este tipo de espacios para que se puedan conectar y conocer pues varios colegas entre sí, que para eso estamos justamente para construir. Gracias, que estés muy bien. Chao. Un abracito, Neji, muchas gracias.